Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los cuatro por sus exposiciones. Mi nombre es Tomás Jorquera. En realidad quise hacer varias preguntas, pero no se dio la oportunidad. Tampoco las que la quiera hacer todas de una, pero quizás voy a plantear la que creo más importante. Pensando en que siempre existe un conflicto permanente entre lo que la ciencia cree que es importante que la sociedad civil sepa, lo que la sociedad civil necesita para vivir conforme al marco institucional que le permite la política pública y privada sobre todo, y los intereses que hay del sector hegemónico de la sociedad, que en el fondo es el que pone las lucas, el que decide para dónde va esto, para dónde va lo otro, de manera muy visible o invisible. ¿Qué creen que, no tanto como científicos, les pregunto como ciudadanos de pie, como nietos de alguna familia y posibles ancestros de la generación que va a venir después? ¿Qué creen que nos falta aquí en el fin del mundo para hacer como una conexión efectiva entre los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial, en este sector en particular del mundo, y lo que la gente siente, o digámosle, el grado de topofilia que tienen con la tierra, los canales y los lugares que están a su vista? Digámoslo, ¿cómo se conecta los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial a nivel local, regional, provincial, con los procesos de apropiación social del paisaje? Eso. Bueno, yo creo que le voy a decir en realidad también, bueno, conociendo un poco también la historia, nos une a todos, tanto a la Argentina como Chile. Pero me parece que, como vos dijiste bien, los científicos no somos perfectos, también tenemos nuestros propios intereses, nos manejamos también por las publicaciones, como dijo Luis, y también por, bueno, juntar los fondos para poder sobrevivir en el laboratorio. Sin embargo, a mí me parece que justamente la respuesta a tu pregunta es todo lo que presentó Eric hoy, que justamente yo también lo resalté, que es el concepto de servicios ecosistémicos. Si bien el concepto de servicios ecosistémicos viene desde un punto de vista puramente humano, como dijo, es algo artificial que nosotros hacemos, si acá fuéramos todos gente de biología básica o de estudios puramente básicos, dirían, no, los servicios ecosistémicos no incluyen a todo lo importante que yo, capaz que es la sistemática de las amebas, pero da igual, eso también es importante. Pero servicios ecosistémicos toma una parte, que es la visión, pero genera enormes puentes y conexiones. Y ahí yo creo que está la solución. Cuando se logra integrar este concepto en las políticas públicas o en las empresas también, empezás a generar ese tipo de cosas en forma sencilla. Es como lo que acaba de presentar también acá Luis. Puedo decir, en otros conceptos hace 20 años era una locura. Plantear esto era decir, no, esto es un retroceso al progreso. O tenemos que sacar el bosque para poner ganadería. Eso era progreso. Pero hoy, en el concepto, incluyendo estos conceptos como servicio ecosistémico o muchos otros, eso cambia totalmente. O la renaturalización, como hablaba también Luis. ¿Qué hicimos nosotros? Tratamos de ordenar y convertirnos en Europa nosotros. Nuestros bosques todos ordenados, todos los pastizales, transformados en pasturas. Eso es lo que tratamos de hacer. Y todavía lo tratamos de seguir haciendo acá. Y en Europa están diciendo, no, volvamos a la naturaleza. O sea, ay, por Dios, vamos por un lado, ahora para el otro. Entonces, meter estos conceptos dentro de las políticas públicas, yo creo que es lo que tiende puentes. Entonces, para mí la solución está ahí. Y es muy sencilla. Si vos ponés muchos ejemplos que hoy tenemos, cómo se viene haciendo eso. Un ejemplo en la Argentina, que no está bien aplicado, pero vamos a ponerlo como ejemplo, es la ley de bosque nativo, que hoy pintó todos los bosques de distintos colores, les dio distintos valores, y de alguna manera se destinan fondos para proteger esos bosques, y es de alguna manera una forma de pago por servicios ambientales. Y eso permite que hoy reconozcamos bosques que no tienen un valor de producción, con un valor que tendría que tenerlo y que la sociedad los reconoce así. Entonces, ese tipo de juegos me parece que es lo que genera. Yo quizá complementar un poquito en términos genéricos porque no tengo el conocimiento de este lugar para aterrizarlo en esta realidad, ¿no? Pero creo que quizá habría dos elementos. Uno, cómo construir o cómo reducir, o cómo construir puentes entre la sociedad civil
y estos procesos de toma de decisiones. Y creo que eso requiere dos cosas. Requiere, por un lado, que desde la Administración se habiliten procesos participativos, que realmente participen, que generen una participación pública real y que no sea un mero tokenismo que se dice antes en la literatura, ¿no? Una especie de lavado de cara, de una pequeña consulta, no, que haya realmente una delegación de parte del poder en la sociedad civil, en el proceso que se toman estas decisiones, pero también de abajo arriba, es decir, muchas veces todos tenemos muy claros nuestros derechos, pero pocas veces nuestras responsabilidades, ¿no? Entonces también, una movilización, como están haciendo organizaciones ambientales, etcétera, para realmente involucrarse en este tipo de toma de decisiones, ¿no? Que de arriba abajo se habiliten los canales y de abajo arriba haya una involucración. Respecto a tender puentes entre ciencia y sociedad civil, yo creo que es algo que de alguna manera está empezando a ocurrir. Cada vez se habla más de hacer ciencia con la gente, y yo creo que un poco por reforzar lo que decía Guillermo, yo creo que este enfoque de los servicios ambientales da un paso en esa dirección, ¿no? Ya no es una cosa totalmente del científico haciendo sus mediciones, etcétera. Los servicios ambientales, algunas cosas como los de regulación y tal, sí es una cosa mucho más de mediciones biofísicas, pero si queremos entender los servicios culturales, por ejemplo, es algo que no puedes hacer sin la gente, es decir, no es algo que pueda medir el científico en su laboratorio. Al final, la manera en la que hacemos estas evaluaciones de servicios es saliendo a la calle y yendo a hablar con las comunidades y haciendo... funciona mucho con entrevistas y con surveys, ¿no? Con encuestas, etcétera, porque al final el valor lo genera la gente, ¿no? Tú puedes hacer las mediciones biofísicas de los servicios, pero la valoración que se da de estos servicios y cómo esto cobra sentido e importancia en las cabezas de la gente es algo que solo vas a poder extraer esa información hablando y participando con la gente. Entonces me parece que de alguna manera este enfoque sí que, digamos, tiende puentes un poco más, hace un acercamiento de esa burbuja académica a adentrarse un poco más, poner los pies un poco más en el suelo y en los intereses de la gente. Un buen ejemplo de eso que creo que a muchos les va a tocar es lo del castor. Se hicieron algunos estudios que veían la percepción del castor. Entonces, ¿quién veía el problema de castor como más fuerte? Por lo menos hablo de la sociedad fueguina. Eran los gestores, toda la gente que trabajaba en gobierno, y los investigadores porque era una oportunidad de investigación. Cuando le fueron a preguntar a los productores decían, no, está buenísimo, el castor me genera embalses que me permite tener agua a mis vacas a lo largo de todo el año. Y cuando le preguntaban a los operadores de turismo decían, no, ¿cómo vas a matar el castor si yo llevo a los turistas a ver los castores? Entonces la percepción de un problema había sido generada a partir de un solo de los componentes, pero no de la sociedad toda. Entonces, ahí hay un excelente ejemplo. Yo como científico digo, me está destruyendo el bosque ripario, pero otros veían otros servicios, para lo cual ese tendido de puente y todo en la toma de decisiones es importante. Allá los guías de turismo te van a decir, no me lo saques. Bueno, yo no tengo una respuesta a eso. Obviamente pertenece al dominio de... Hay que conocer a la gente o a las personas, estudiarlas, pensarlas, y yo no hago eso. Sí, capturo dos cosas pequeñas. Una, en realidad estos seminarios surgen no de la Universidad de Magallanes realmente, sino que de la Asociación Ecológica, que nos convoca a todos. Y eso está ocurriendo durante muchos años. Por lo tanto, hay un proceso social ahí que cuando le pregunto a los protagonistas nunca entienden cómo es que lo hicieron ni cómo sobreviven. Un buen caso de estudio. El segundo, me moví un poco hacia la literatura rusa, en realidad, sobre la importancia de la belleza. No sé por qué. Y pensé en dos cosas. Una, que el tema de la destrucción de los bosques está en la obra de Gabriela Mistral, hecha aquí en esta región. Y ella declara
y clama sobre lo que está pasando en esta región y también de alguna forma describe cómo era la región de esa época. Yo creo que sigue siendo muy parecida, pero no tenemos a Gabriela Mistral. Pero sí seguimos teniendo hartos poetas muy importantes que tampoco entiendo cómo es que surgen aquí. Bueno, yo pienso también que el tema parte por caso, o sea, como lo que comenta Jorge, lo que comentan los chicos, es uno hace actividades en la comunidad, o sea, nosotros básicamente esto ni nos pagan ni está en nuestro contrato que tenemos que ir a hacer, ¿me entiendes? Esto es diseminación que nace de la conciencia que nosotros tenemos, por eso quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer a mis grandes amigos por tomar el desafío, venir acá, estar con nosotros, de acercar el discurso científico que a veces parece tan lejano, ¿no?, a la sociedad, pero la sociedad tiene realmente que incorporarlo y hacer lo propio. Y ese hacer lo propio para mí significa que el conocimiento te permite amar, básicamente, ¿no? Yo me enamoré de esta región y voy a morir enamorado de esta región, ¿no? El amor a la naturaleza yo lo aprendí acá, ¿no? Y ese amor a la naturaleza hoy día se lo transmito a mis hijos, por ejemplo. Y mis hijos han sido capaces de superar mis barreras. Te voy a contar una anécdota. Un día yo iba a acostar a mi hija, estábamos haciendo camping y le digo, déjame que voy a matar a los mosquitos que te pican en la noche. Y me dice, no, ¿qué vas a hacer? Me dice, ¿por qué vas a matar al mosquito? Porque te va a picar en la noche. Yo soy vegetariano, tengo un tremendo respeto por la naturaleza, etcétera, etcétera. Y mi hija me dice, no, déjalo, es lo que él tiene que hacer para vivir. Y me quedé con la boca abierta, ¿sabes? Digo, oh my God, ¿hasta dónde puede llegar, sabes? Pero eso es una cosa valórica y en el fondo tiene que ser la convicción personal de uno, no esperar que el gobierno venga y te imponga la ley de protección de cualquier cosa, ¿no? Tiene que ser en el fondo tú el que eres capaz de sacrificar parte de tu bienestar, porque yo creo que la sociedad del futuro, el tremendo desafío es ese. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar de tu propio bienestar por el bienestar de las generaciones futuras, ¿no?, y del resto de la humanidad también, ¿no? Sí, Jorge, hola, quiero hacerte una consulta en realidad. En realidad apreciaciones desde la ignorancia, primero, tanto Natales como Porvenir han sufrido la urbanización, por ponerle un nombre, de su borde costero y aumentar el tráfico marítimo, ¿te fijas? Haciendo grandes presiones en el último tiempo. Pero como ciudadano, no como biólogo, sino como simple observador, uno tiende a pensar de que primero algunas poblaciones cetáceos han fidelizado a algunos sectores. Uno lo ve siempre en el mismo lugar y ahí viene gran parte de la ignorancia también. Al parecer han aumentado su número de población, al parecer. O quizá uno lo observa más frecuentemente ahora porque hay más urbanización del borde costero que nos permite llegar, ¿te fijas? Y además la presencia de especies de ballenas que antes no estaban presentes hoy día y que estamos observando. En Natales, a mí me ha dado la impresión de que algunas poblaciones se han movilizado del borde costero. En algún tiempo vimos con abundancia los cisnes cuello negro y al parecer se desplazaron precisamente hacia Dumestre, al sector más al sur. Entonces, algo pasa. Algo pasa en ese sector, a pesar de que hay una fuerte presencia humana en el borde costero y en la navegación como transporte en el lugar. De todas maneras, da la impresión que las poblaciones se han acostumbrado, han fidelizado sitios y en base a eso se han adaptado de alguna forma. ¿Hay algo de eso? Ya voy a ser como almanaque rápido. Delfines, la distribución no ha cambiado. En el caso de pequeños cetáceos, la abundancia ha crecido en 20 años con nuestros datos versus Anne-Catherine Lescowet. Además, ha aumentado la cantidad de crías. La razón de esa diferencia es un poco larga, pero estos delfines venían impactados en los años 80 a un nivel brutal. Esto había sido una matanza a nivel mundial, lo que ocurrió acá. Así que eso da una idea. Las ballenas 6 no estaban, como decía, hasta el año 2013, pero sí estaban en aguas exteriores y hacia el siglo seguramente 15, por ahí, tendría que revisar los papers de argentinos, curiosamente, estaban presentes en los sitios arqueológicos del canal Beagle. Así que están ocurriendo procesos de movimiento muy grandes, pero la ballena 6 en particular tiene ese patrón. Puede ocupar un área, tener un consumo intenso, básicamente, y después ir a otros lugares.
lo cual, por ejemplo, podría impactar al Coloane, como un ejemplo, una consecuencia. En el caso de los cisnes de Natales hay un movimiento estacional, además costero, de tal manera que hay que fijarse cuando estamos mirando. Pero los mayores números hasta ahora son los de Boulemier, que son casi 3 veces más de lo que vimos nosotros, hasta ahora. Por lo tanto, hasta ahí voy. Sorry, no puedo decir nada de ese caso. Aquí. Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta así más breve, volviendo a la anterior, del tema que quieren hacer la circunvalación, creo, o una construcción. La verdad es que yo no estoy muy familiarizada con el tema, pero quiero ver si ahí ya se hizo algún estudio de caso de impacto en cuanto a lo que vaya a hacer, porque obviamente que para crearlo va a haber un movimiento en cuanto a camiones, en cuanto a material. Entonces no sé si eso va a llegar a espantar a las aves que se encuentran en el humedal, porque principalmente para demoler eso hay que pasar por toda esa calle. Entonces esa es mi pregunta. Qué pena que no esté Humberto, que maneja bastante mejor el tema, pero leímos el informe y es realmente ridículo. O sea, los impactos que menciona, las magnitudes a las que se refiere y las medidas de protección eran realmente ridículas, o sea, no resistían absolutamente ningún análisis científico ni tampoco ingenieril, porque también lo miraron en el informe ingenieros que en algún momento trabajaron en el ministerio y tenía graves falencias desde el punto de vista ingenieril, solamente por nombrar una, por ejemplo, que la vía elevada, que es un paso sobre nivel, no tiene condiciones operacionales con escarcha. ¿No? Y escarcha sabemos nosotros que acá en la región es una condición bastante normal, ¿no? Entonces cuando se hace la pregunta de, bueno, entonces ¿cuáles son las medidas para que la vía opere con escarcha? Dicen, bueno, ocupa la vía lateral. Bueno, entonces ocupar la vía lateral es prácticamente no hacer el sobrenivel. Entonces hay un tremendo despropósito en eso. Yo pienso que es súper importante informarse, hay procesos de participación ciudadana y bueno, y ver cómo podemos construir la mejor alternativa, ¿no? Eso. En Tierra del Fuego hay en este momento un enorme debate hacia adentro de la sociedad por la apertura de una ruta que va a tener un enorme impacto turístico que directamente une la parte de Ushuaia por el sur hacia Almanza, a la altura de Puerto Williams y más allá. Y básicamente la confrontación se dio porque el gobierno justamente priorizó uno de los ejes nada más, que era el turismo, y se llevó puesto el resto de las consideraciones que la sociedad misma tenía hacia adentro respecto de ahí, que va desde la conservación, desde mantener lugares prístinos para hacer recreación y otras actividades, los arqueólogos por todo el resguardo del patrimonio que existe ahí, y por existir otras alternativas también, como recién acaba de decir Luis, que uno podría hablar de un montón. Y ese debate se dio por una falta de, como también decía Eric, de haber bajado primero y que la sociedad misma primero opine y suba, y obviamente los científicos poder brindar alternativas. Pero de alguna manera lo que quería rescatar era uno de los papers que presentó ahí Eric, que hablaba de todo la valoración que se le había puesto al planeta, ese paper tan controversial de Costanza, que le puso un valor, también resalta el costo de la restauración. O sea, lo caro que le sale a la sociedad restaurar una vez que hace una apropiación así compulsiva de todos esos elementos de provisión. O sea, cuando destruimos un bosque porque hicimos una sobreexplotación, nos va a salir más caro después restaurar. Y es un poco lo que está pasando ahora. Entonces, en esta región, que todavía, a mi juicio, todavía estamos en niveles bastante aceptables de naturalidad, nosotros tenemos la oportunidad de poner nuevas alternativas. Como lo planteabas vos con respecto al uso de las ballenas, los delfines. A ver, como nunca se hizo, podemos realmente tratar de hacer las cosas por lo menos bien al nivel de conocimiento que hoy tenemos. Entonces, es ir actuando no ya con un manejo así adaptativo. No. Partamos de tratar de hacer las cosas lo mejor posible. ¿Y evitar qué? La restauración. Un micrófono. Bueno, hágale, te prestamos el micrófono.
Gracias. Mi pregunta va por un lado quizá un poco más filosófico, ojalá no se alargue tanto por tiempo, pero a mí me genera como curiosidad igual que todos estos impactos de ecosistema, todos estos impactos que hoy día sufrimos como este tipo de consecuencias medioambientales, surge a partir quizá de esa separación histórica un poco desde Platón, del humano con la naturaleza, ¿no? Pasa que ahora pienso que estamos como dirigiendo como las miradas a buscar nuevas formas amigables de seguir apropiándonos un poco como de esos recursos. Mi pregunta más que nada es ¿hasta qué nivel el humano puede como apropiarse de ciertos recursos naturales? Y si creen que la sociedad del porvenir avance hacia la inapropiedad de estos recursos. Gracias. La pregunta es muy profunda y daría un debate muy amplio, ¿no? Yo estoy convencido de que esta es una de las... esa separación que estamos haciendo, que viene, como decías tú, un poco desde el pensamiento helénico, pero que desde la Ilustración en particular se genera como un principio fundacional de nuestra civilización, ¿no? La separación ser humano-naturaleza. Nuestras universidades siguen organizadas en ciencias naturales, ciencias sociales, tienen que crear institutos ad hoc, porque si no, no podemos hablar los unos con los otros para tratar estas cuestiones y tal. Pues creo que es una de las barreras ya no administrativas, o sea, ontológicas, ¿no? Más fuertes que estamos afrontando. Y por dar una perspectiva crítica a lo que he presentado yo aquí hoy, creo que de alguna manera el enfoque de los servicios ambientales da muchas herramientas interesantes, pero sigue reproduciendo un poco esa dicotomía seres humanos, naturaleza, ¿no? Que yo creo que en algún momento deberíamos superar. Hablamos de palabras mayores, esto es algo que creo que queda muy, muy lejos de por dónde andan los planes de los gobiernos, es un cambio cultural lo que hace falta ahí, ¿no? Pero creo que está habiendo desarrollos interesantes. Por ejemplo, en algunos países, permeados quizá un poco por ontologías indígenas, etcétera, lugares como Ecuador, Bolivia, ahora Colombia está tomando iniciativas similares, están empezando a hacer cambios constitucionales y legales que empiezan a generar derechos a la naturaleza. La naturaleza por primera vez, que esto no tiene precedentes en el derecho romano ni en el derecho germánico, que son los que han tenido más influencia en el tipo de derecho que hay en el mundo globalizado, pues ahora empezamos a generar derechos a ecosistemas, otras especies, etcétera, ¿no? Yo creo que este es un paso muy interesante en la ruptura de ese antropocentrismo y de esa dualidad ser humano-naturaleza, que a mí me da esperanza de que se pueda empezar a mover algo en ese sentido, ¿no? La gente dice, bueno, pero esto nos suena muy raro, ¿no? ¿Cómo va a ser sujeto de derechos alguien que no puede ejercerlos? Bueno, pues por poner un ejemplo, igual que un niño que ha sufrido violencia, alguien puede ir a un juicio a defender sus derechos, porque como persona legal esa persona no se puede defender por sí misma, pero otros sí lo pueden hacer por ella, ¿no? Pues eso es lo que está ocurriendo ahora. Y ha habido casos muy interesantes en que, por ejemplo, los maoríes en Nueva Zelanda han conseguido que se considere persona no humana a su río sagrado, consiguiendo un nivel de protección mucho más amplio, etcétera. Entonces, bueno, esto me parece que es un desarrollo muy interesante y otro, ojalá que haya en el futuro, y ahí nos metemos un poco en ese debate de cambios más estructurales, más radicales, tendrá que ver con las formas de propiedad. Aunque lo tenemos totalmente naturalizado y asumido, a mí esta idea de que hayamos generado un sistema de propiedad que nos permita que en el momento que tengamos propiedad sobre la naturaleza nos genere el derecho de destruirla, a mí me parece una barbaridad. O sea, eso es algo que en el futuro va a tener que cambiar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un problema relacional con la naturaleza y va a haber que cambiar. En algún momento va a haber que trascender esta visión tan instrumental, utilitaria, económica, en la que concebimos la naturaleza como un siervo a nuestro servicio y movernos hacia una ontología mucho más de reciprocidad
y mucho más ecocéntrica, ¿no? Para complementar, hace no más de 200 años los hombres éramos sujetos de propiedad también. Y hoy día es una cosa que es absolutamente impresentable, porque hoy día nadie puede comprar o vender una persona, ¿no? Bueno, tomó casi 2000 años llegar a ese nivel de conciencia. Bueno, ojalá que no nos tome 2000, un poco menos, llegar al nivel de conciencia que la naturaleza también es sujeta de derecho y por ende de respeto, ¿no? En esta región eso ocurría en 1895. Bueno, para traer un poco más de caos también, ¿no? Siempre, la naturaleza del argentino, pero bueno. Hay otros, yo creo que hay algún par de métricas que el hombre pone a lo que vos estás poniendo que claramente no se puede poner métricas. Entonces, justamente es como que organismos internacionales te dicen, bueno, el 10% del paisaje o el 5% tiene que estar protegido en parques nacionales y parecería ser que eso ya es suficiente para que después puedas hacer lo que quieras. Se le pone valores, o decir, protejamos el 80% de las especies. Hay un concepto que a veces pasa así. Y de hecho, si lo hablas con muchos gestores, te lo van a decir a eso así, en términos muy puntuales. Y ahí es donde salió ese concepto también, ya hace muchos años, del land sharing, land sparing. O sea, de decir, yo protejo a la naturaleza o a los servicios en determinados lugares y en otros lugares no es necesario. O el land sharing, que sería, no, yo tengo que proteger en todos lados porque no alcanza solamente a hacerlo eso. Pero hay me parece una racionalización. Y esa racionalización lamentablemente tiene que ver con cuestiones netamente políticas. Y ahí es entrar obviamente en otro esquema. Pero tiene que ver con la derecha, la izquierda, un neoliberalismo o qué uso haces. Si vos lográs salvar determinadas necesidades básicas en la sociedad, podés empezar a pensar un poquito más allá. Entonces, uno va a Europa y ve que empiezan a decir, vamos a pensar en que la gente tenga una buena recreación, que puedan acá, que pueda sentirse acá feliz, que de esta forma, porque de alguna manera ya han logrado salvar necesidades básicas. Acá en la Argentina por lo menos hay un debate que va con respecto a eso. No dejar postergadas, por ejemplo, toda la parte ambiental o toda la parte de otros servicios ecosistémicos, porque siempre estamos tratando de cubrir esas necesidades básicas. Y eso es lo que le da pie a empresas a llevarse puesto todo el resto. Una dicotomía, como para dejarla también para mostrarles lo que somos como país, por lo menos Argentina, la ley de bosque nativo que protege al bosque nativo, que le está dando dinero directamente al bosque para protegerlo, es el 5% de lo que exportamos en soja. Eso significa que cuanta más soja exportemos, más dinero para el bosque nativo sacamos. ¿Y dónde se hace soja? A donde se deforesta el bosque nativo.